Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor y desde la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 11 de septiembre del año 2022, en el campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya-Yala. En la propuesta que nos tiene el Evangelio para hoy, estamos con las tres parábolas de la misericordia, con el pastor que encuentra su oveja que se le había perdido, la mujer que encuentra su dracma que había perdido y el padre que recupera a su hijo que se había perdido, el que llamaba el hijo pródigo. De la carta a Timoteo, pues precisamente el reconocimiento a la fe en los hermanos cristianos, el caminar del lado de Cristo y el animar a seguir tejiendo confianza en la sociedad, en la comunidad, en sus espacios de vinculación con la sociedad, sea cualquiera su oficio, su ocupación, su talento, que en gracia de Dios ha de estar poniendo al servicio de Dios, al servicio de la humanidad y más que al servicio mismo. Y el Antiguo Testamento en el Éxodo llaman la ira de Dios y el arrepentimiento de Dios y el perdón de Dios, pero es ese acontecimiento de ponerle delante de Dios otros dioses, que ese es el pecado, o sea, salirse de ese orden, de esa supremacía del Dios que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente, así sea, y que claro, toda distracción, eso da celo en Dios. No es celos como lo entendemos en el mundo, sino celo porque es sentir que arde en pasión, en defensa de lo sagrado, en rescatar su fidelidad que siempre ha estado y que uno no lo es y le falta la fidelidad. Igual su Hijo Jesucristo, nuestro hermano mayor, lo sintió cuando le arremetieron en el templo Jerusalén a vender cosas y a profanarlo, a, a volverlo un espacio de asuntos políticos, religiosos, económicos. ¿No? Es oración, es meditación, es el ayuno, la ayunación que decimos nosotros, ayuno y acción. No es solo sacrificarse a sí mismo, sino poner en acción el compartir, el ser solidario, el fraternal. Y pues en el Salmo precisamente 50 es, me levantaré, me pondré en camino, iré donde mi Padre, a buscarlo, a dejarme encontrar. Es en los dos sentidos. Y es el camino al Padre Celestial. Pues el Padre terrenal sí, pero es otro hermano, es otra criatura y es otro ser siendo caminante en este proceso de vida eterna, pero que conecta allí. Bueno, amorosamente invito a conectar allí porque se hizo un poco largo el ejercicio, tomar las tres lecturas completas de Antiguo Nuevo Testamento, pues como los domingos se acostumbra en nuestra Santa Iglesia Católica, además del Evangelio, una de las cartas o uno de los libros del Nuevo Testamento y esta pues del Antiguo Testamento. Entonces estamos revisando, pues como decía el Éxodo, en San Pablo a los Corintios, pues hoy miramos una carta a Timoteo y pues el salmo que siempre está de intermedio, que es la bisagra, entre comillas, dígase, ese enlace entre la antigua y la nueva alianza, que tampoco es que sean antigua y nueva, no, es todo un proceso de la historia sagrada. Y nosotros tenemos como testimonio, como material probatorio, como instrumento o herramienta didáctica dentro de esta cátedra mística y en particular de la Santa Iglesia Católica para hacer su proceso de enseñanza, aprendizaje, pues la pedagogía. Y este es como, digamos, el currículo que se va tejiendo, más que ese documento escrito, es lo que está escrito en los corazones de quienes han venido caminando y sobre todo con más proceso de avance
en la ordenación, en la dedicación consumada a Dios, en la abnegación, en sus 3 caminos de meditación, de oración, de ayunación. Segundo, en el bautismo, vivirlo sumergido, en vivir la resurrección de Cristo, que sea Cristo quien acontezca en cada ser siendo, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus accionamientos. Y Él es el que habla, Él es el que hace el trabajo de restauración, Él es el que hace el trabajo de pastor, de cuidar sus ovejas, Él es el que hace el trabajo de sanador, médico, del alma, de la mente, del cuerpo, como hemos venido trabajando, ¿cierto? Y de allí, pues, en ese proceso, hacer en esa comunión, común unión de la comunidad, volverla al rebaño, volverla al redil, volver a conectar todo y las partes, y volver a conectar esos órganos del Espíritu Santo, como una unidad funcional, más que funcional, orgánica, pero en perspectiva de un órgano natural que camina hacia un órgano celestial, que ese es el trabajo que él hace maestro como profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, amén, ir llevando todos los procesos hasta un fin que es el mismo principio, de donde hemos venido, del reino celestial, volver allí, y Él es el camino, verdad y vida. Entonces, donde más se parezca el ser a caminar con Jesucristo en la verdad, mente, alma y cuerpo, pues más va a ser testimonio de ello y va a poder ser acompañante como pastor, que es el orden, el ministerio del orden, que es el tercer sacramento allí, el orden sacerdotal. Pero a todos se nos ha llamado a ser ordenadores de procesos, nuestros mismos procesos de vida, acompañar a otros que ordenen sus procesos de vida, y todos ordenando nuestros procesos de vida y ordenando los pueblos, los procesos de vida. Pero eso implica ir triangulando desde esa perspectiva natural, social, cultural, cómo se van tejiendo en sus mundos del día a día. Por eso ahí hacía un paréntesis y lo retomo aquí, con la necesidad de estar triangulando la información, que circule, que haya comunicación y que haya una aplicación día a día, que no se quede un discurso solamente desde una parte, de manera pasiva el otro, sino que haya interacción para que se vaya tejiendo en su propia interpretación con la interpretación que van haciendo los otros, y ahí se van extendiendo redes de confianza, directos, lo más consuetudinario, consustancial, connatural a quienes estamos habitando en gracia de Dios ahora, habitando el ser interior, habitando el ser exterior y habitando ese contorno, en ese enlace, en ese toque de ver, bueno, esa hermenéutica, que es la comparación entre el adentro y el afuera mío, y cada uno haciendo lo mismo. Allá hay un punto de contacto, cuando cada uno va a mirar su afuera. Y en esa conexión o en esa conectividad que se presenta ahí en ese tejido, es donde puede uno ver, en ese punto es donde puede dar un tejido donde uno puede ver si hay sintonía, si hay suplemento o si hay distancia, o sea, algo distinto. Pero siempre, en este caso la triangulación es con la fuente de información directa. Ojalá santos, maestros, sabios llegan por revelación divina, que es la información de la sabiduría divina. ¿Cómo llega? Tenemos un instrumento, una herramienta didáctica, la Sagrada Escritura. Tenemos los hermanos que van maestros, nuestros guías espirituales, todo, en fin, ellos son otra fuente, directa, lo más cercano a lo que ocurrió. Quienes han caminado a Israel han sentido esa conexión, o sea, tienen toda esa información más directa, a pesar de que vamos más de 2000 años después, pero es como tratando de ver lo más cercano a poder de forma directa, lo más posible, por nosotros mismos, tener nuestra experiencia. Lo decía Pedro Justo Berrío ahora precisamente cuando iba a hablarlo del pecado, no verlo desde la perspectiva moralista, que el sí, el no, el deber y el no deber, el que es pecado es bueno, es malo, no. Desde el existencialismo también, pero no está hablando de Jean-Paul Sartre, está hablando de una perspectiva existencial, vivirla plenamente. Hemos tratado de hablarlo, una experiencia mística con Dios, una experiencia real con la realidad natural y una experiencia social desde tu propio ser interactuando en comunidad, haciendo ese tejido.
Esas tres referencias te permiten irte construyendo para la pregunta por el ser y la pregunta por la realidad, que eso es fundamental, Seminario Ambiental del Orden Natural. Entonces, allí con esa ordenación, también es ordenación de la información, del conocimiento, cómo se va generando con. Pues obvio que con quienes vamos a poder generar conocimiento, con quienes estén vivos o con quienes podamos interlocutar. Si el otro no actúa, no participa, ¿qué tejido se va a construir ahí? Por eso debe haber participación, debe haber comunicación, debe haber una intención, que cada ser tenga un interés, un compromiso, una voluntad. Si no, se va rompiendo, se va haciendo vulnerable. Decíamos ayer en alguno de los momentos, pues si en el modelo, en la modelación falta un punto, habrá que seguir y ese punto hay que suplantarlo por el momento en borrador, como cuando se hace en ingeniería un proyecto. Mientras se hace en realidad, ya se valida, es un ciclo de un proyecto, planear, ejecutar, evaluar. Ese diseño entonces se ejecuta y después se va a montar en operación. Pero antes de hacerlo real, como estamos hablando hipotético, hay que, ahora sí tome el dato, ya puede acceder, ya tiene la información, póngalo. Pero eso ya tiene un vacío, porque hay un lag, hay un desplazamiento en espacio, tiempo y energía. De hecho, ya no es un dato real, es una suplantación, ya es algo, se perdió un nodo, se perdió la oportunidad, se perdió la energía del otro, se perdió la voluntad del otro, todo, las condiciones, se perdió el sintonizar, la polifonía, ya no suena, ya no hay sintonía en todos los sentidos, fractales de sonido, de olores, o sea, a nivel de percepciones, ni a nivel de razonamiento, ya no se puede discutir sobre lo mismo. Ya estamos discutiendo sobre versiones distintas, hablando en el sentido propositivo de la reflexión, del debate. Estamos hablando de la mistificación, de las idealizaciones de cada quien, pues ya no se van a poder comprender, porque si no está el otro que hace su expresión, que hace su narración, que hace su apostación, su defensa, su defensa en el sentido de expresarlo por sí mismo, de autorrepresentarse, de verse allí reflejado o no reflejado, porque va a cambiar. Esto es cambiante, esto es dinámico. Su propia versión va cambiando a medida que vamos avanzando y que va avanzando el tiempo y las cosas. Allí entonces que para pasar a ese tercer nivel de la ordenación, más que conceptual, es práctica, es en la realidad, es en contexto. Y viene una ordenación a nivel creativo, a nivel estético, que tiene que ver es con las referencias que traes en tus idearios, en tus imaginarios, desde tu propio ser, e ir tejiendo con las de otros, e ir entre todas esas para ir configurando arquetipos. Ahora, hay algo que se trata de establecer aquí, y reitero amorosamente, se me hagan saber, nos hagan saber y nos compartan de sus meditaciones, de sus reflexiones, de sus experienciaciones o acciones para que eso entre allí a conversar. No es para entrar a refutar, es que es una experiencia mística, es de cada quien. Que la pueda y la quiera compartir y sea menester compartir, que la divinidad le permita compartir, hágalo. Si no, no, es secreto entre ellos. Pero hay en ese ser la lealtad de que lo que está guardando es para algo mejor, porque así obra Dios. No se van a ver resultados, no se van a ver cosas ya, no nos toca a nosotros, pero está el proceso eterno. Él tiene toda una eternidad para hacerlo, nosotros no, nosotros tenemos un momentico. Y entre más nos demoremos en sintonizar, más difícil va a ser conectar con Dios, más difícil conectar con la creación, más difícil conectar con que eso que vemos viable para todo el mundo, para toda la humanidad, para toda la gente, sí sirva. Porque nosotros somos impostores, usufructuándonos un poderío, un dominio, una posesión que no nos corresponde. Y por Dios, soberbia, que tanto hemos dicho, espiritual, intelectual, emocional. Dios es el único que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Solo la creación misma que tiene la huella del Creador es la que da testimonio de vida, que eso se puede lograr. Felicidad, salud, bienestar, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada ahí, solo tejer para que el que entra a santificar haga el proceso de santificación y lleve otra vez a santificación, entiéndase el proceso de tejido
restablecer ese tejido espiritual, ese tejido intelectual, ese tejido emocional del ser, que es donde él habita, en el reino de cada quien en el alma, pero que obviamente cada quien va tejiendo en su contexto con sus mundos, sus seres, y ahí se va viendo afuera. O sea, la búsqueda en el adentro se va viendo en el afuera, no al revés, que es el mundo como nos lo han enseñado a leer, desde lo mundano, desde el afuera, desde la cosa, desde la ley del talión, o sea, todo es material y todo es medible y todo es contable y todo es manejado por el hombre. No, eso es soberbia, no es desde ahí, es al contrario. Entre más nos demoremos en entender que no es el ego, una, con todo el amor del mundo, miserable criatura, un polvo cósmico, frente al infinito, el absoluto, ¿cómo va a transformar el mundo? ¿Cómo va a transformar a otros? ¿Cómo se va a transformar a sí mismo? No, es de la divinidad y es gracia de Él. Y Él va ofreciendo cada segundo, cada instante, cada momento, espacio-tiempo y energéticamente, la oportunidad para que eso acontezca. El estar vivo aquí, bendito Dios, es gracia suya. Yo no programé estar aquí hoy. Yo no programé estar en buenas condiciones. Yo no tomé la decisión de estar aquí. Yo no tomé la decisión de estar bien. Yo no tomé la decisión. No, yo no dije que el sol saliera para que estuviera. No, sale para todos. Estén de un lado, estén del otro. Caminen de su lado o caminen de otro. Hagan lo que él diga o no lo hagan. O no lo hagamos, pues en eso estamos todos incluidos. Hablando pues del sentido de pecado allí, como decía Pedro Justo Berrío, de pecado del pueblo judío era olvidar, y de los griegos era salirse del blanco, no dar en el blanco, y del latín es la falta, el haber faltado a ese orden, a esa sintonía, a ese debido proceso. Entonces, mis amores, ahí van tres caminos. Estamos recorriendo, miren, las tres tríadas: meditación, oración, ayunación. Los tres sacramentos venían entonces con el del bautismo, la comunión, y en el de la ordenación sacerdotal, que es el sacramento de ser pastor, de guiar, la mayor responsabilidad, que lo mencionaba ahora precisamente en una de las cartas de San Agustín, la responsabilidad mayor del obispo sobre su comunidad. Y obispos somos todos los que somos llamados a llevar un personal, un grupo humano, una comunidad a cargo, porque hay que responder por sí mismo, cristianamente, alma y cuerpo, pero hay que ayudar a que otros también respondan. Entonces, darle la buena lección, ética, moral, y proféticamente tenemos la responsabilidad de dar más que testimonio, pues testimonio, más que buen ejemplo, de ser coherentes entre sentir, pensar y actuar, en la teoría, la práctica, ¿cierto? En los desarrollos, en los avances, estar acompañando, o sea, buenos maestros, buenos profetas, buenos sacerdotes, y así es. Y ya en las otras triadas, que son las de la misericordia, que es lo que estamos haciendo hoy en gracia de Dios, conmemorando la oveja perdida. Cada uno es una ovejita perdida, dejémonos encontrar por el Padre Creador y vamos a buscarlo también. Caminemos en los dos sentidos. La mujer que va riendo encuentra un dracma que se le había perdido y celebra con todas sus amigas. Pues vamos a celebrar, hoy es gozo, hoy es domingo, vamos a celebrar esa moneda, esa riqueza, ese tesoro que se nos había perdido, ese talento que teníamos escondido o que se nos había perdido, y ya lo encontramos. Ya nos dimos cuenta que para qué Dios nos necesita, para qué propósito hemos nacido. Ya hicimos el primer ejercicio de la triangulación del seminario ambiental de orden natural, la ensoñación, la imaginación y la proposición del día. Ya le preguntamos al Padre Creador qué quiere hoy, de qué espera que haga hoy por él, por la humanidad y por la salvación. Salvación en el sentido de acompañarlo en su obra creadora, y acompañar a Jesucristo en la misión salvífica, y acompañar al Espíritu Santo en la gracia del amor, ser testimonio de la verdad y la justicia. Y entonces así, y en ella la otra pregunta de mi propósito, dejarlo para el final, que se va a quedar incluido, que puede más, puede lo menos,
Si le damos al blanco a todo lo que Dios quiere, con absoluta seguridad lo demás se va a llegar por añadidura. Lo material, lo mundano, las necesidades básicas, las necesidades tanto materiales como intelectuales, como espirituales, los problemas y problemáticas que vemos en el entorno, claro que se van a resolver, todo está allí, conectado, todo está en un balance, en su complejidad, y seguramente que se van a resolver. Y obviamente se van a atender, luego de atender a Dios, se atende la humanidad, se van a atender las propias necesidades, que espiritualmente la satisfacción, ¿cuál es? Entrega, servicio. El verdadero deber ser, deontológicamente, de caminar en la perspectiva cristianamente alma y cuerpo, es satisfacer a Dios, no a sí mismo. Eso fue lo que en la carta, en el Antiguo Testamento del Éxodo, se hacía referencia con Moisés al romper las tablas de la ley, escritas en los dos lados, o sea, la espada de doble filo, la que corta pero la que cicatriza. Pero en ese tejido de quienes se entregan a lo mundano, al paganismo, los ídolos, a ponérselos de frente a Dios, a humillarlo de frente con la soberbia, con el orgullo, esas son las idolatrías. Esos son los egos y los superegos y los juegos del egos. Entonces aquí lo que se trata es de recoger todos esos juegos, hacer un arquetipo, pero venga, mi Dios, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que es el plan divino? ¿Cómo es? ¿Cómo es la creación? ¿Cómo es el arquetipo natural, social, cultural? Vamos tejiendo. Y lo entre todos. Entre más sintonía haya entre todos, espacio-temporal y energéticamente, más se podrá avanzar. Cerraría con invitar amorosamente a ello, porque vamos a tratar de que día a día, no que parezca un asunto peyorativo, un asunto subjetivo, un asunto puntual, no. Esto es tan amplio como se quiera, por eso se llama seminarios ambiental del orden natural, eso es universal, una unidad en la diversidad para la universalización del ser o la universalidad del ser, o un ser ambiental universal. ¿Por qué? Porque es tu vida, tu ser, vida y obra, tu sentir, pensar y actuar ahí en sintonía, tus sentimientos, pensamientos, accionamientos, tu palabra puesta en acción creadora y en transformadora, tus mundos allí, contextos naturales, sociales, todos conversando, tus familias, tus redes, todo está. Ese es el deber que cada quien debe ir avanzando. Si tú eres padre, si eres madre, si eres hijo, si eres hija, si eres abuelo, eres abuela, debes estar allí sintonizando para que todos, como buen pastor, trates de llevarlos a que en esa obra santificadora, pues obviamente es Jesucristo, pero uno hace el trabajo de ir limpiando, de ir abonando el camino, de ir allanando en el sentido de dejarle presto, ya con la catequesis, ya con la evangelización, ya sea con el servicio directo, la caridad, que hoy es las misericordias, todo ello vamos dejando el camino presto para que Él haga su trabajo y el Espíritu Santo nos va guiando. Entonces, este conversatorio diario de Fundación Amayá, de Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, allá es meditación en la palabra, tratemos, por favor hagan ese monitoreo conmigo mismo, entre ustedes, de que no nos alejemos de lo más sagrado, de la Sagrada Escritura, de lo más cercano a Dios. Si alguien ha tenido revelación y manifestación y Dios le ha enviado mensajes y se pueden compartir y quisieras hacerlo y se pudiera hacer, maravilloso, porque es tener información directa de Dios. Pero eso hay que irlo pues validando, obviamente la iglesia lo reconoce, un maestro espiritual, un guía espiritual, o sea, todo eso tiene que ir validado porque también resulta en la sociedad mucha gente de otros lados y haciéndose pasar por falsos profetas, falsos maestros, falsos sacerdotes, entonces hacen creer las distopías, que es verdad lo que es mentira y hacer mentira lo que es verdad y así por el estilo y hacer aparecer un montón de quimeras que son ideologías, son sueños, son llamadas vulgarmente mitos, historias sagradas de otros, pero que no apuntan al blanco, no son recordando a Dios. Shema Israel, amar a Dios sobre toda tu cosa, con toda tu mente, toda tu fuerza, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo, y así por el estilo. Y en la falta, que es un proceso.
antes, durante y después, pasado, presente y futuro, aunque esa no es la línea, espacio-tiempo, así no se mide, pues la línea de tiempo, pero sí nos enseña que lo que ya está en pasado lo restaura Jesucristo, lo que está en futuro es prosperidad en Dios y lo que es presente, el eterno presente es gracia del Espíritu Santo para actuar ahí con la gracia. De eso se trata, entonces hacernos caer en cuenta para que se triangule en función de esa Sagrada Escritura. Y que es la reflexión, la primera es más meditación, podamos pasar y vámonos ya a cambio gnosis para hablar de la práctica, cómo aplicarlo específicamente en un ejercicio, pues para que esto vaya creciendo como una oleada, pero no de YouTube y de likes, no, 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 con conciencia ambiental, con conexión planetaria, con un sentido trascendental. Mis amores, muy agradecidos, sigan siendo bendecidos. Feliz domingo para todos. Hasta mañana, si Dios quiere.